Bueno, si querés, Renata, como te dije, después nos quedamos 5 minutos más y lo vemos a eso como para que trates de cerrar el tema, ¿sí? De nada, Laila. Bueno, vamos a empezar haciendo algunos ejercicios. Vamos a hacer los ejercicios que les mandé, ¿sí? Voy a empezar compartiendo pantalla. ¿Sí? Por favor, si quieren hacer alguna consulta, yo en este modo no voy a poder verlos, no voy a ver quiénes están conectados, ese tipo de cosas, y no voy a poder ver el chat, así que activen en todo caso los micrófonos, y si hay alguien que no tiene micrófono y hace la pregunta por el chat, algún compañero me la puede hacer también. Si no, dejo de compartir y volvemos, ¿sí? Bueno. Vamos a ver la primera, les mandé 4 ejercicios, ¿sí? Vamos a ver que los primeros 2 ejercicios, que yo les cambié el orden acá, los primeros 2 ejercicios son muy similares y los segundos también, ¿sí? Son 2 formas de aplicar la misma solución, o sea, la verdad es que los 2 ejercicios es como que tienen casi la misma temática. Si alguno lo puedo resolver, se va a dar cuenta de eso, ¿sí? En los 2 primeros ejercicios es casi un tiro oblicuo, ¿sí? Y en el segundo ejercicio lo que tienen es, en el ejercicio 3 y 4, los 2 son movimientos circulares. Mi idea de darle estos ejercicios es que son ejercicios prácticos, que son aplicaciones normales en lo que es la física, ¿sí? Bueno, vamos a empezar con el ejercicio número 1, que nos dicen que un avión bombardero vuela horizontalmente sobre un terreno plano con una rapidez de 275 metros por segundo con respecto al suelo a una altitud de 3 kilómetros. El bombardero tripulante, o sea, la persona que liberaría una bomba, la bomba, suelta una bomba y nos preguntan qué distancia va a recorrer esta bomba horizontalmente entre que es soltada y su impacto, y impacta con el suelo, ¿sí? Acá vamos a poder ver que justamente acá tenemos el diagrama, tenemos que el avión se mueve de acuerdo al eje, los ejes que pusimos aquí, pusimos los ejes coordenados justo en el punto desde que se lanza la bomba, o sea, en la parte de abajo del avión, podríamos decirlo. El eje X está en el sentido positivo, el eje Y apunta en el sentido positivo para arriba, el eje X para la derecha, ¿sí? Y lo que nos piden, por lo menos en el primer punto, en la primera parte, es calcular cuál es esta distancia, ¿sí? Nosotros, si estuviéramos en el avión, tendríamos una mira y tendríamos que colocar esa mira a un determinado ángulo para que la bomba, supuestamente, impacte en el punto en que nosotros queremos. Esto es de la Segunda Guerra Mundial, es un problema muy viejo, pero es un problema de, de tiro oblicuo. Lo que podemos ver acá, ¿sí? O sea, es que, primero, en el momento del lanzamiento, ¿sí? La bomba tiene la velocidad horizontal del avión. Y su movimiento también es como si fuera un movimiento de una parábola, ¿sí? Entonces, según el eje X se va a mover a una velocidad constante y según el eje Y va a moverse como si fuera una parábola, o sea, va a experimentar como si fuera una caída libre, ¿sí? La velocidad de la bomba, entonces, en Y, o sea, la velocidad inicial de la bomba en Y va a ser igual a 0 y la velocidad inicial en X es igual a 275 metros por segundo. Voy a salir un poquitito porque me siento
Pues no sé si están escribiendo. No, están escuchando. ¿Sí? Entonces vamos a plantear las ecuaciones para tratar de definir cuál es la posición en y para tratar de definir cuál es la posición en x. ¿Sí? Si tenemos en cuenta que la velocidad en x inicial y sabemos que la velocidad es constante, entonces la ecuación que vamos a tener es la ecuación de x que vemos acá. X final es igual a la velocidad en x inicial por el tiempo. ¿Sí? Como la velocidad es constante, la aceleración es igual a 0. Entonces en x no vamos a tener ningún otro factor. Ahora, cuando estamos hablando de cómo se mueve, cómo se movería la bomba en I, vamos a tener que la posición final de I es igual a la posición inicial menos un medio por G por T al cuadrado. Y acá no tenemos la velocidad en I, ¿sí? No, o la velocidad inicial en I. ¿Por qué? Porque la velocidad inicial en I es igual a 0, ¿sí? Ahora, si nosotros queremos calcular cuando impacta la bomba, lo que tenemos que tener en cuenta es que en ese punto, el I, nuestro I, o sea, perdón, el tiempo, perdón, de impacto de la bomba, vamos a tener en cuenta que nuestro I, hacemos igual a 0 a la ecuación y despejamos este tiempo. El tiempo es igual a la raíz de 2I por G. ¿Sí? Profe, Sí. sí, quería saber si podía sacar el cartelito que está abajo. Dejar de compartir. No, el de ocultar, ahí. Ahí, Ay, gracias. listo. Perdón. No, yo como no, mucho no lo veo. Y llama. Profe, te hago una pregunta. Sí. Que la velocidad inicial en y sea 0 y que la velocidad inicial en x, bueno, sea la misma que la del avión, ¿no nos está diciendo ya que el ángulo del disparo es 0 grados? No. O sea, en realidad nosotros cuando, o sea, el ángulo, la bomba va a tener va a estar representada mediante o sea, va a tener un movimiento en X y va a tener un movimiento en Y. ¿Sí? No necesariamente el ángulo va a ser de 0 grados. ¿Sí? O sea, y de hecho, si se tiene en cuenta que el avión está moviéndose a velocidad constante, cuando se tire la bomba, siempre esa bomba, teniendo en cuenta nosotros el ángulo, o sea, el punto donde queremos que impacte, siempre esa bomba va a empezar a salir, o sea, va a empezar a salir con, digamos, con un ángulo 0 con respecto al horizontal. Pero como tiene un movimiento parabólico, va a terminar cayendo en el punto de impacto. Sí, desde que vos, lo que nos pide a nosotros es, primero, o sea, una de las cosas que nos piden es ese ángulo, desde que se tira la bomba, o sea, tita, el ángulo que se forma con la horizontal, ¿sí? Con la vertical, perdón, tira la bomba hasta que impacta en el suelo. ¿Se entendió eso? Hay un micrófono activado con algo en inglés. ¿Se entendió eso? Okay. Okay, Bruno. Sí, entendí, gracias. ¿Está bien? O sea, nosotros lo que vemos, la mira telescopio, la mira del avión va a tener que estar dirigida en un determinado ángulo, en un determinado ángulo tita, para impactar en la zona donde quiere impactar. ¿Sí? Entonces, con ese ángulo nos dice, o sea, con ese ángulo nosotros vamos a poder determinar esta distancia, ¿sí? La distancia X, o con el tiempo en realidad. La bomba, en principio, sí va a salir con la velocidad inicial de 225 metros por segundo en el eje X, pero después va a empezar a realizar un movimiento parabólico. Bueno, nosotros... Perdón, te subo un comentario ahí, Lorena. Sí, yo por lo menos de mi experiencia como docente, a veces se confunde la trayectoria con esa línea recta, ¿no? La trayectoria es la parábola que ven ahí, es la parábola, es esa línea que tiene la flecha, ¿no? La línea sólida.
La línea esa recta es simplemente a dónde uno apunta la mira para llegar a... Pero la trayectoria es la parábola que hace la bomba. La bomba sale horizontal y hace toda una parábola como un tiro horizontal, ¿no? No es el triángulo rectángulo. Uno no puede medir, ¿cómo mide uno la distancia que recorre la bomba? Y no sé, es esa distancia de la parábola. Habría que medir toda la parábola y ver cómo uno mide la distancia que recorre. No es una línea recta la que hace la bomba. Es eso nada más. Pero lo dijiste vos, por la duda yo lo remarco. Pues lo vi varias veces en algunos exámenes. No, está bueno como, sí, como observación, por lo menos para que se entienda, sí, es verdad. Bueno, a partir de este tiempo, ¿sí? Que es el tiempo en que la bomba tarda hasta llegar al suelo, ¿sí? Que lo despejamos de la primera ecuación, despejamos el tiempo y lo colocamos en la ecuación de x final, ¿sí? Conociendo la velocidad y conociendo el tiempo, si reemplazamos todos los valores, vamos a ver que el x final es igual a 6.800 metros. Ustedes igual hagan los cálculos y van a sacar eso, ¿sí? Entonces nosotros ahora ya conocemos nuestro y ya conocemos nuestro x, que era lo primero que nos estaba, lo primero que nos preguntaba el enunciado, o sea, la distancia que recorre horizontalmente la bomba entre que es soltada y entre que impacta en el suelo. Acá no estamos teniendo en cuenta los efectos del aire, ¿sí? De la resistencia del aire. La segunda parte nos pregunta, nos dice que el piloto mantiene la altitud, curso y velocidad original del avión. Este ejercicio es un ejercicio viejo, por eso hace estas preguntas, pero normalmente cuando un avión tira una bomba, lo que hace es que, y bien tira la bomba, hay como una velocidad de escape. ¿Sí? En este caso, si el avión mantiene su velocidad original, o sea, mantiene su velocidad constante, no se estaría escapando, supuestamente eso es lo que tendría que hacer, por eso a eso se refiere toda la pregunta. Pero lo que sí tenemos que tener en cuenta entonces es que el avión se va a seguir moviendo a una velocidad constante. Si el avión se sigue moviendo a una velocidad constante, el avión y la bomba van a tener la misma velocidad en horizontal, ¿sí? Entonces, cuando la bomba llega al suelo, el avión va a estar a 3.000 metros, o sea, se va a mantener a la misma altura, a 3.000 metros, y se va a mantener sobre la bomba en impacto, y va a recorrer la misma distancia que la bomba, ¿sí? O sea, va a ser 6.800 metros desde el punto de liberación. ¿Por qué? Porque el avión se mantuvo a una velocidad constante y a la misma altura, ¿sí? Mantuvo su rumbo, la altitud del curso y la velocidad constante. Esta era un enunciado bastante simple en sí. Después, la tercera pregunta que nos hacen, nos dicen que la bomba golpea el objetivo visto en la mira telescópica en el momento del lanzamiento de la bomba. ¿A qué ángulo de la vertical fue puesta la bomba? Bueno, ya vinimos hablando de todo esto, y lo que nos piden es justamente este ángulo que se forma, que tiene la mira del avión cuando lanza la bomba. Si nosotros conocemos el y, o sea, la altura, y conocemos x, la posición horizontal desde que se lanza la bomba hasta que impacta, simplemente lo que vamos a tener que calcular es θ, y lo podemos hacer calculando la tangente de los dos valores que conocemos, o la arcotangente de x sobre y, ¿sí? Haciendo estos cálculos nos da que el ángulo es de 66,2 grados. Hasta ahora, ¿cómo venimos? Con el coseno. Menos g es gravedad, ¿sí? ¿No entendiste la primera parte, Lucas? Sí, ¿qué es lo que no entendiste? Activa el micrófono y me decís. Lucas Vlad Jacobi. Bueno, lo explico de nuevo porque no me decís. Bien. Nosotros tenemos que nuestra distancia, ¿sí?
si nosotros ponemos nuestro eje desde donde se lanza la bomba, sabemos que nuestra posición inicial va a ser igual a 0, ¿sí? Y nuestra posición final va a ser igual a 3.000 metros. En función de esos dos valores, acá vamos a reemplazar I igual a 3.000 metros, y vamos a decir, o sea, vamos a acá simplemente vamos a reemplazar I igual a 3.000 metros, y vamos a sacar el tiempo que tarda, según I, la bomba en llegar hasta el suelo. Entonces el tiempo se despeja de esta ecuación, de 0 igual a I menos un medio de G por T al cuadrado. Entonces el tiempo es igual a la raíz de 2I sobre G. ¿Hasta ahí eso se entiende? Sí, te pide es que no... Sí, te pide la distancia en X. A ver, no leo la pregunta. Te pide la distancia en X, pero para calcular la distancia en X, vos tenés que... fíjate que la distancia en X es el X final igual a la velocidad, que la conocemos, por el tiempo. El tiempo no lo conocemos. Entonces vamos a obtener el tiempo a través de la ecuación de la parábola que define el movimiento en el eje Y. ¿Sí? A través de ese tiempo, cuando obtenemos ese tiempo, lo reemplazamos en la ecuación de X y podemos obtener la distancia. ¿Se entendió? Buenísimo. Acá dicen que no entendieron el punto C, Lorena. Está bien. El punto C nos pide simplemente el ángulo con el que sale la bomba, ¿sí? El ángulo con el que sale la bomba con respecto a la vertical. Es algo de trigonometría. Si nosotros tenemos que ya obtuvimos X, ¿sí? y tenemos Y, entonces simplemente sacamos la tangente del ángulo, sabemos que es X sobre Y, entonces la sacamos la tangente y obtenemos el ángulo. ¿Está claro eso? ¿Delfina? Profesora, Sí. tengo una duda. Ese ángulo, el ángulo de salida vendría a ser, ¿no? Sí. Cuando golpea la bomba al piso, quedaría del lado de afuera, ¿no? Del triángulo. ¿O es adentro ese ángulo? El ángulo es el ángulo θ que está marcado en el diagrama. Y no es el ángulo de salida, es el ángulo con el que mira la persona que está en el avión para impactar en el suelo. O sea, supuestamente si viene... supuestamente tiene un lugar de tiro, tiene una meta esa bomba, ¿sí? Entonces, el ángulo mira con un ángulo que es θ, que forma un determinado ángulo con la vertical para llegar hacia el punto en donde se desea impactar. Y ese ángulo θ es el que está acá adentro y el que estoy marcando con el cursor. No sé si se ve. Sí, sí, gracias. De nada. En teoría debería dar lo mismo, Justina. La bomba al piso debería dar lo mismo. En teoría debería dar lo mismo. No sé cómo hiciste el cálculo. Igualmente, o sea, pasame el cálculo y lo vemos, ¿sí? Cualquier consulta, igualmente, ya le dije también a Melina, como para... perdón, Renata. A Renata, si hay algo así como específico, lo podemos ir viendo un poquito más cuando vayamos terminando la clase. Pero sí, si hiciste el cálculo en función de forma similar a como lo hice yo, en teoría debería darte igual. Bueno, a ver. Listo. Una cosita, perdón, que me intrometa, pero sí, fíjense, el ángulo con que llega la bomba al piso no es el mismo ángulo que mira, que hace este ángulo, que mira la mira, ¿no? Fíjense que ahí es distinto el ángulo. Uno puede calcular los dos, porque uno puede calcular, claro, ese ángulo no es el ángulo con el que llega la bomba al piso, porque el ángulo con el que llega la bomba al piso es un poquito más grande. Ven que la
la parábola es un poquito más, está un poquito más para allá. Es decir, uno tendría que calcularlo. ¿Cómo hace para calcular el ángulo con que llega la bomba al piso? Y con las velocidades. Como sabe que el versor tangente es básicamente proporcional a la velocidad, uno con la velocidad horizontal y la velocidad vertical, en el instante en que llega al piso, calcula el ángulo con que la bomba llega al piso, que no es lo mismo que este ángulo alfa. Ese ángulo alfa es simplemente armar un triángulo rectángulo, es el ángulo donde uno pone la mira. Si lo puedo hacer. No sé si este ángulo. Claro, es el ángulo de la parábola. El ángulo de la parábola uno también lo puede calcular, calculando la velocidad de impacto. La velocidad con componente X y componente Y. Saca la componente Y dividido la componente X, inversa tangente y le da ese ángulo. ¿Se entendió? No entiendo, Francisco, a qué te referís por qué X e Y es distinto. Si querés habilitar el micrófono y preguntas. Sí, alfa es distinto de tita, a menos que alfa sea, que tita sea igual a 45 grados, en teoría alfa sería distinto de tita, ¿sí? O sea, nosotros tenemos, alfa lo podemos también determinar si obtenemos tita, así que no habría ningún problema, ¿sí? Obviamente acá tenemos un triángulo rectángulo y podemos determinar alfa. Sí, es una forma de calcularlo con las velocidades, el ángulo de la parábola. El enunciado lo que nos pide es el ángulo de mira, ese ángulo tita, que es el que estamos calculando acá. No nos pide el ángulo con el que llega la bomba, ni tampoco digamos, el complementario a tita, ¿sí? El enunciado lo que nos está pidiendo en este caso es simplemente el ángulo tita. Te pueden pedir otras cosas, como les dijo Mario. Puede llegar a pedirse otro, o a expresarse de otra forma el resultado. Hasta ahí estamos con este ejercicio. ¿Sí? Bueno, vamos a seguir con el ejercicio número 2. ¿Sí? Trae más dudas de lo que yo pensaba, de lo que pensaba que iba a traer, en realidad. ¿Sí? Y acá vamos a tener, como les dije, este es un ejercicio muy similar al anterior, nada más que tiene otros condimentos, ¿sí? En este caso vamos a tener un esquiador que abandona la rampa de un salto de esquí con una velocidad de 10 metros por segundo a 15 grados, encima de la horizontal. Ahora lo vamos a ver en la figura. La pendiente donde aterriza está inclinada hacia abajo a 50 grados, ¿sí? O sea, va a aterrizar en una montaña que tiene una pendiente a 50 grados. La resistencia al aire es insignificante, o sea, no lo vamos a tener en cuenta en este caso. Y vamos a tener que encontrar la distancia desde el final de la rampa hasta donde aterriza el esquiador, y después vamos a ver el resto de los incisos, ¿sí? O sea, vamos a plantear primero las ecuaciones, ¿sí? Es un problema muy similar al anterior, en donde vamos a tener que en X el esquiador se va a mover a una velocidad constante que va a ser igual a la velocidad inicial en X. En Y el esquiador se va a mover a una velocidad que es igual a la velocidad inicial en Y menos G por T, es decir que en Y el esquiador va a experimentar lo que sería una caída libre. Y a partir de estas velocidades, bueno, se pueden obtener también las posiciones en X1 y en Y1, ¿sí? El 1, el 0 y el 1 el 0 se refiere a la posición inicial, desde donde el esquiador va a partir, ¿sí? Y el 1 es donde, la posición 1 es donde el esquiador va a llegar en la montaña, ¿sí? Entonces, el esquiador nuevamente la trayectoria del esquiador nuevamente va a ser una parábola, que es la que está marcada acá en azul, ¿sí? Va a salir desde el punto X0 e Y0 y va a llegar al punto X1 y 1. Y vamos a poner nuestro sistema de coordenadas desde el punto en el que el esquiador sale de la rampa. En este ejercicio hay distintas formas de plantearlo.
Yo lo voy a plantear en una resolución, no sé, o sea, voy a plantear una especie, un tipo de resolución, ¿sí? Si nosotros queremos calcular la distancia, o sea, esta distancia D, desde el punto inicial hasta el punto final, o sea, desde 0 hasta 1, fíjense que esta distancia D se puede obtener a través de una recta, ¿sí? O sea, esta distancia D está dada por una recta que tiene un ángulo, que forma un ángulo de 50 grados con la horizontal. Una forma de plantear la resolución de este enunciado sería simplemente obtener en qué punto se unen la parábola y la recta, ¿sí? Habíamos dicho que el punto inicial es 0 y el punto final es 1. Entonces, si nosotros tenemos una recta acá, habíamos dicho, la pendiente de la recta es la tangente de menos 50. ¿Por qué? Porque tiene una pendiente negativa. Entonces, lo que podemos hacer es calcular, o sea, recuerden que por pendiente de recta podríamos, se va entre la diferencia entre dos puntos, o sea, vamos a verlo entre y1 menos y0 y x1 menos x0, que son todos valores que vamos a poder ir conociendo, ¿sí? Entonces, en definitiva, lo que vamos a tratar de calcular es estas dos distancias, distancias, y1 menos y0 y x1 menos x0, que son las que no conocemos. Entonces, el esquiador viaja horizontalmente desde x1 hasta x0 y verticalmente, perdón, desde y1 a y0. Esto está mal escrito. Si tenemos en cuenta que habíamos hablado, acá tenemos las velocidades, la velocidad del esquiador, fíjense que sale con una velocidad de 10 metros por segundo a un ángulo de 15 grados. Entonces podemos, en función de este ángulo de 15 grados, calcular la velocidad inicial del esquiador en X y la velocidad inicial del esquiador en Y, ¿sí? Entonces, la velocidad inicial del esquiador en X es la velocidad inicial por el seno de θ, que ya lo conocemos, que es 15 grados, y la velocidad inicial en el eje Y es igual a la velocidad inicial por el coseno de θ. Haciendo los cálculos nos quedan estos valores, ¿sí? Hasta ahí vamos bien, más o menos se va siguiendo. Buenísimo, genial. Sigamos mostrando pantalla. Vamos a plantear la primera ecuación, ¿sí? Simplemente... Profe, ahí las velocidades no están cambiadas, digamos, en X no tendría que estar multiplicada por coseno de θ y en Y por seno de θ. Ah, tenés razón, fíjate que está mal, sí, por coseno de θ y en Y es por... sí, me equivoqué yo cuando les escribí. Bueno. Déjame que lo arreglo ahora. Coseno, gracias, no sé quién lo dijo, pero muchas gracias. Sí, sí. Ahí está. Ahí está. Bueno, no sé si quedó mal después, pero sí, es en Y. En X es por el coseno de θ y en Y es por el seno de θ. Fíjense que está bien escrito después. ¿Recuerdan las ecuaciones que vimos al principio? Fíjense acá las ecuaciones de X y la ecuación de Y, ¿sí? Tenemos que X en 1 va a ser igual a la X en la posición inicial, más la velocidad en X inicial por el tiempo. Y la posición en Y, final, va a ser igual a la posición inicial, más la velocidad inicial en Y por el tiempo, menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Si nosotros a este x0 lo pasamos para el otro lado de la ecuación, nos queda que x1 menos x0 es igual a bx0 por el tiempo, ¿sí? Y vamos a hacer lo mismo con la segunda ecuación que estoy marcando acá con el cursor, ¿sí? Entonces, y1 menos y0 nos queda que es bi0 por t menos un medio por g por tiempo al cuadrado. Estas dos ecuaciones son las que vamos a utilizar como base, ¿sí?
Y recuerden que nosotros habíamos hablado de la ecuación de la tangente, que eran los valores que necesitábamos obtener, que era I1 menos I0 sobre X1 menos I0. Y el valor de la tangente era de menos 1,19. ¿Hasta ahí se entendió? Ok, gracias, Omar. Vamos a sustituir la ecuación 1 y la ecuación 2 en la ecuación 3, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a tener los valores de x1 menos x0 e y1 menos y0. Si sustituimos todos estos valores, nos va a quedar una cuadrática de esta forma, ¿sí? En donde vamos a tener el tiempo al cuadrado. Si ustedes arman toda esta ecuación o desarrollan toda esta ecuación, vamos a tener dos tiempos, ¿sí? Un tiempo, que acá no lo tengo escrito, un tiempo que inicialmente es igual a 0. Esto nos va a dar, esto es en el punto inicial, o sea, donde el esquiador, desde donde el esquiador sale de la rampa. Y lo que nosotros necesitamos obtener es el tiempo final, ¿sí? Que lo podemos obtener a través de esta ecuación. El tiempo inicial igual a 0 no lo vamos a tener en cuenta, entonces vamos a simplemente ir descartando un t, ¿sí? Yo ya acá simplemente les pongo la ecuación como para obtener el tiempo final. Hagan ustedes las cuentas después y les va a dar esto. Entonces, el tiempo final, o sea, o el tiempo que tarda el esquiador en llegar hasta la montaña, podríamos decirlo, es igual a 2,88 segundos, ¿sí? Tengan en cuenta que esta ecuación, como es una cuadrática, nos va a dar dos valores de t. Uno de los valores de t ya lo conocemos, que es t igual a 0. El otro valor de t es el que queremos calcular, y es igual a 2,88 segundos, ¿sí? Entonces, Profe, sí, para encontrar el valor ese que t es igual a 2,88 segundos, que sí, es cuando llega, digamos, ahí igual a 0. sí. Ah, No, ok, ahí igual a 1, x igual a 1. ok, gracias. O sea, y0 y x0 es la posición inicial, ¿sí? Claro, Entonces, eso es el tiempo cero. ¿Está? está. Entonces, usando esta cuadrática, determinamos cuánto es el valor del tiempo t cuando llega o cuando impacta en la montaña. Ay, perdón. O sea, en este punto, o sea, cuando la parábola se une con la recta, que es lo que nosotros queremos conocer. Perdón que le esté dando tantas vueltas. Entonces, conociendo este tiempo t, podemos llegar a conocer x1 menos x0, ¿sí? Simplemente reemplazando en la ecuación número 1, y x1 menos x0 nos va a dar igual a 27,8 metros. También podemos calcular i1 menos i0, ¿sí? Y así también podemos, y corroboramos la tangente, pero si tenemos en cuenta que el coseno de 50 grados es x1 menos x0 sobre la distancia, reemplazamos la distancia, o sea, obtenemos la distancia teniendo en cuenta x1 menos x0, ¿sí? Sobre el coseno de 50 grados. O sea, de esta ecuación, en este diagrama, nosotros pudimos obtener esta distancia que les estoy intentando marcar acá, ¿sí? Si conocemos la pendiente, que es igual a 50 grados, esto es x1 menos x0, ¿sí? Entonces sabemos que el coseno de 50 grados, se los hago acá, es x1 menos x0 sobre d, y así podemos llegar a conocer la distancia, que es lo que nos pedían como dato. ¿Sí? ¿Se entendió? Hasta ahora vamos. ¿Seguimos bien, más o menos? Bueno.
por favor sepan tengan un poco de piedad, porque esto de presentar online es algo completamente nuevo, creo, para todos. Bueno, lo que nos pide también el ejercicio son las componentes de la velocidad justo antes. Perdón, profe. Sí. No entendí esa última parte de la distancia. ¿Qué distancia estarías calculando? La distancia es la distancia que tenemos, fíjate acá, en esta diapositiva. La distancia es esta distancia D, ¿sí? Lo que está en rojo, la línea roja, o sea, la línea de la recta. Ok. ¿Sí? Que si nosotros tenemos x1 menos x0, que tenemos la distancia en x, podemos sacar el coseno de 50 grados, que es igual a x1, que es que es x1 menos x0 sobre d. ¿Sí? Ok, gracias. ¿Está? Bueno. La segunda parte nos piden cuáles son los componentes de la velocidad justo antes del aterrizaje. Nosotros sabíamos que en X la velocidad se iba a mantener constante, entonces la velocidad en X, en el punto 1, o sea, cuando aterriza el esquiador, es igual a la velocidad inicial. Admitimos. Manuel. No entendí esta última parte. ¿Qué parte, Renata? Activa el micrófono si quieres. No, yo eso lo mandé antes, recién es lo que acabo de preguntar. Ah, bueno, listo. Entonces, habíamos visto que la velocidad en X se mantenía constante y es igual a la velocidad en X inicial. Ya lo habíamos calculado y era de 9,66 metros por segundo. La velocidad en Y la vamos a calcular de la fórmula que ya teníamos expresa, que la velocidad de I inicial es igual la velocidad en Y en el punto 1 es igual a la velocidad de I en el punto 0, menos G por T. Ya también conocemos todos los valores, conocemos T, y podemos calcular, recuerden que T era igual a 2,88 segundos, podemos calcular la velocidad en I en el momento del impacto, ¿sí? Que obviamente, recuerden que nosotros habíamos puesto el eje X y el eje Y mirando para arriba. En este caso, la velocidad en I va a ser negativa, ¿sí? Fíjense que la distancia que recorre es de x1 menos x2, lo habíamos calculado. La distancia que recorre es de 43 metros, ¿sí? Si lo pensamos desde nuestro lugar o desde nuestra posición con algo que podemos ver nosotros, es casi media cuadra, ¿sí? Es una distancia muy grande. Salió con una velocidad medianamente, relativamente baja, que es 10 metros por segundo, y llegó a una distancia de casi media cuadra, a una velocidad de, por lo menos en el eje Y, de casi el doble, ¿sí? O sea, la velocidad de impacto es el doble casi de la velocidad con la que sale. Tengámoslo en cuenta, por lo menos cuando vemos los videos de los esquiadores, ¿sí? Que obviamente la velocidad es mucho más alta, y tendríamos que estar preparados para una velocidad, en el caso de que hagamos nosotros ese salto, para aguantar esa velocidad de impacto. El tercer inciso nos pide decir qué pasaría con los resultados si nosotros tuviéramos que tener en cuenta a la resistencia del aire, ¿sí? O sea, si nosotros tuviéramos que tener en cuenta la resistencia del aire, la trayectoria posiblemente se vería modificada y posiblemente la velocidad y la distancia a la que llegue el esquiador sería muchísimo menor, ¿sí? Entonces la resistencia del aire disminuiría ambas componentes de la velocidad del impacto del esquiador, y por otro lado, o sea, también puede pasar que el aire, en vez de actuar en contra, lo que puede hacer es algo que se llamaría como una fuerza de elevación. Eso lo vamos a ver un poco más adelante en física. Por lo cual también podría llegar a extender el tiempo de vuelo, y por lo tanto aumentar la distancia del salto, ¿sí? Esos serían los dos
cómo podría afectar el aire al vuelo de este esquiador. ¿Sí? Porque tendríamos dos alternativas. Una es que simplemente que disminuya la velocidad de impacto y también la distancia, y también, o puede ser que justamente actúe como una fuerza de elevación y aumente esa distancia de salto. Bueno, acá está lo que les había comentado antes, que tengamos en cuenta que la distancia de salto es grande y también va a ser la velocidad de impacto. ¿Sí? Bueno, hasta ahí tendríamos los dos ejercicios, los dos primeros ejercicios resueltos. Los hice muy rápido. Así que tenemos como 1 hora y los otros dos creo que son más chiquitos, más cortitos. Si hay alguna consulta hasta acá, me pueden decir. Si se entendió bien los dos, si se entendieron bien los dos ejercicios. Fíjense que los dos ejercicios son muy similares, planteamos casi las mismas ecuaciones. Los resultados en sí son casi similares. Se pueden obtener de diferentes formas. ¿Sí? La forma en la que utilizamos, planteamos la solución del ejercicio número 2, es teniendo en cuenta justamente cómo se unen esta parábola, en el punto en el que se unen la parábola y la recta, que es la distancia, la que nos marca la distancia de, y la parábola del tiro oblicuo. Acá me salió un mensaje. Bien. Vamos a seguir con el ejercicio número 3, que es el que yo les venía mostrando. Y nos dicen, bueno, acá quedó como 2, pero bueno, un auto exhibe una aceleración constante de 0,300 metros por segundo cuadrado, que es paralela al camino. El auto pasa sobre una loma en la ruta de tal forma que en lo más alto de la loma, la forma de esta es un círculo de radio de 500 metros. En el momento en que el auto está en la cima, su vector de velocidad es horizontal y tiene una magnitud de 6 metros por segundo. ¿Cuál es la dirección del vector aceleración total para el auto en ese instante? Acá tenemos el auto, y lo primero que nos dice es que este auto manifiesta una aceleración constante de 0,300 metros por segundo cuadrado, ¿sí? 0,3 metros por segundo cuadrado. Y la velocidad que se obtiene en el punto más alto de esta loma es de 6 metros por segundo. Nos dicen que esta loma tiene la forma de un círculo, ¿sí? De radio 500 metros. Entonces lo que podemos decir principalmente, o sea, el movimiento con el que podemos relacionar este problema es el movimiento circular. ¿Sí? A nosotros nos piden cuál es el vector, la dirección del vector aceleración total para este auto. En este caso nosotros vamos a tenemos la aceleración tangencial, ¿sí? Pero la aceleración va a estar, o sea, si tenemos la aceleración tangencial, vamos a necesitar el otro valor de aceleración, y el otro valor de aceleración va a ser el valor de aceleración radial. O sea, estas dos componentes nos van a dar este valor de A, o sea, la aceleración total, y fíjense que la aceleración radial va a apuntar en el sentido del centro del círculo, ¿sí? Recuerden la clase de Fontana, en donde estaba en la dirección del versor rojo, ¿sí? Entonces, la aceleración tangencial es perpendicular justamente a la aceleración radial, y la aceleración tangencial, fíjense que también, la aceleración radial es perpendicular a la velocidad tangencial, ¿sí? Que era la que iba a hacer que vaya cambiando la dirección de la velocidad, del módulo de velocidad. El ejercicio en sí es simple, lo que tenemos que calcular es, tenemos la aceleración tangencial, y lo que tenemos que calcular es la aceleración radial, ¿sí? Para poder calcular la aceleración total.
Y la aceleración radial, según el movimiento circular, no sería otra más que la de la aceleración centrípeta, ¿sí? Que en este caso va a ser menos la velocidad al cuadrado sobre el radio. La velocidad al cuadrado, la velocidad tangencial, ya la conocemos, que es igual a 6 metros por segundo, ¿sí? Y el radio también nos lo dan como dato, que es el radio de la loma, que es igual a 500 metros por segundo. Hacemos todos los cálculos, ¿sí? Y podemos obtener la aceleración radial. Entonces, para obtener la aceleración total, simplemente aplicamos Pitágoras, conociendo la aceleración radial al cuadrado más la aceleración tangencial al cuadrado, reemplazamos todos los valores que conocemos, entonces la aceleración total es igual a la raíz cuadrada de la aceleración radial al cuadrado más la aceleración tangencial al cuadrado, que ya conocemos, la primera la calculamos, es menos 0,072, y la segunda más 0,300 al cuadrado. En definitiva, esta aceleración total nos quedaría 0,309 metros por segundo cuadrado. ¿Sí? Entonces, el resultado ya de este programa sería esto. Lo que nos tenemos que dar en cuenta en principio para resolverlo es justamente que la aceleración, o sea, cuando el auto está caminando en la cima de la loma, se va a generar una aceleración que va a ser radial y que está en el sentido del radio, ¿sí? Que es AR, o sea, va a indicar, va a estar indicada para abajo, y que nosotros dos, o sea, con estas dos aceleraciones, vamos a poder calcular la aceleración total, ¿sí? Con Pitágoras. También podemos, a partir de las aceleraciones, calcular el ángulo y cualquier otra pregunta que nos puedan hacer con respecto al ejercicio. Pero fíjense que... Profe. Disculpa, Lorena, ahí te pregunta, uno de los chicos te pregunta por el signo de la aceleración normal, que es un poco lo que estuvimos discutiendo durante la clase anterior, ¿no? La hora que estuvimos dando nosotros. Y ahí, fíjense que que Lorena pone el eje Y hacia arriba. No es la dirección del eje normal, ¿eh? No está en coordenadas intrínsecas, Lorena. Está en coordenadas X e Y, no hay ningún problema con eso. Pero ¿para dónde va la aceleración normal? Iría hacia el centro de curvatura, hacia abajo. Que respecto a cómo tiene los ejes Lorena, es en menos inversor. Es eso nada más. Es una de las preguntas. Traten de hacerlas en micrófono, porque si no es muy difícil. Yo por lo menos lamento haber perdido algunas preguntas, me parece, porque es muy difícil, ¿no? Seguir así el chat. Sí, el problema del MIT es que no podemos... tener las dos cosas abiertas. ¿Cómo? No podemos tener las dos cosas abiertas, el chat y el... Sí, o sea, yo les puedo mostrar todo el ejercicio así, o sea, por lo menos como lo tengo preparado, pero no les puedo ir mostrando parte por parte o para ver todo el desarrollo paso por paso. Si yo tengo abierto si yo tengo esta forma, puedo ver el chat, pero si no activan el micrófono, o sea, si los pongo en pantalla completa, no puedo ver el chat y la verdad es que no lo puedo seguir. Por eso mismo les pedí que activen los micrófonos. Está bien. Ah, mira, se me habían perdido un montón de preguntas. Gracias, Mario. Eso no lo había visto. Bueno, en sí el problema era sencillo, quizás nos podríamos haber confundido a la hora de determinar para dónde, o sea, qué tipo de aceleración, para dónde apuntaba la aceleración radial, si era negativa, pero en sí el problema era bastante sencillo, ¿sí? Y fíjense que es algo que, o sea, que podemos llegar a experimentar nosotros andando en el auto, en algún auto o en alguna ruta. Normalmente. Por eso es lo que eso es lo que me gustó de este ejercicio, porque es muy simple, pero muestra bastante. Fíjense que el ángulo también lo podemos calcular como la arcotangente de las dos aceleraciones,
y en este caso nos daría de menos 13,5 grados, ¿sí? El ángulo phi, que es el que tenemos acá. Que en realidad es la dirección del vector de aceleración total, ¿sí? Que es este A que marco acá. Recuerden nuevamente, como dijo Mario, que me olvidé ponerlo, pero yo pongo mi eje X e Y, lo pongo justamente en el auto. ¿Sí? Supongo que, hola profesora, supongo que no habría ningún problema en tomar los ejes intrínsecos, digamos, tomar la aceleración como aceleración tangencial y la que usted llamó radial como normal y tomarla como positiva, apuntando hacia el centro de la curvatura. Sí, en realidad no deberían haber problemas, o sea, tendrían que hacer esos cambios y tener en cuenta justamente esos cambios. O sea, acá, si tenemos, o sea, yo no lo planteé tomando los ejes intrínsecos, pero sí, fíjense que, o sea, por lo menos en la parte de movimientos, o sea, lo planteé, me parece a mí un poco más simple, no sé si lo pueden plantear desde la otra forma. En la parte de movimiento circular, recuerden que tenían una aceleración que iba en la dirección del centro, que iba en la dirección del versor ρ, si lo querían hacer a ese cálculo, o ese pasaje. ¿Sí? Gracias. No, lo preguntaba porque yo lo hice con coordenadas intrínsecas, pero entonces está bien. Gracias. ¿Te dio igual? Sí, me dio lo mismo. Ah, buenísimo. Sí, o sea, se puede plantear de diferentes formas el ejercicio. Acá yo lo planteé justamente esto. ¿Sí? Pero sí, se puede plantear de diferentes formas. Y pero si hubieras calculado el ángulo en coordenadas intrínsecas, ¿no te hubiera dado de positivo? O sea, en vez de menos 13,5, 13,5. En realidad yo di la dirección no con un ángulo, sino con el versor director de la aceleración. No sé si eso estaría bien. Mario, ahí no entendí la pregunta. ¿Me das una mano? No sé si está. A ver, la dirección, yo tampoco la entendí bien. O sea, lo que me pide el ejercicio es la dirección del vector, pero yo en vez de darla con un ángulo, simplemente di el versor de la aceleración. Sí, estaría bien eso, estaría bien. Igualmente, a veces cuando se pide dirección de un vector, claro, yo eso quería quedar claro, si uno tiene el versor, tiene la dirección y el sentido, tiene todo. Pero a veces la dirección, sí, en el enunciado debería estar más claro, debería decir el ángulo que forma con la horizontal. En muchos problemas que van a ver que nosotros pedimos directamente el ángulo. Cuando pedimos dirección y sentido, a veces pedimos el ángulo respecto de la horizontal. Pero si tenés el versor, es simplemente el cociente entre la coordenada y dividido coordenada x y arco tangente, eso te da el ángulo. Eso Claro, no, sí. en el versor tenés todo ahí metido, no sería problema. Claro, no, porque el otro chico había preguntado si no me quedaría el ángulo al revés. Por eso dije que no lo sé porque no calculé el ángulo. Pero Claro, te seguramente quedaría me el daría ángulo positivo. sí, claro, si tenés T horizontal y el normal hacia abajo, los ángulos se supone que van positivos hacia abajo, ¿no? Claro, te quedaría un ángulo positivo, correcto, sí. Porque uno se supone que va desde el versor T al versor N, como uno mide los ángulos, ¿no? Están Y los eso estaría mal porque no terminaría siendo una terna izquierda. No, fíjate, te queda el versor T horizontal hacia la derecha y el versor N hacia abajo. Y después, si querés el versor Z, debería quedarte hacia adentro de Ah, claro. la presentación. Y ahí te queda derecha la terna. No sería problema. Ah, está bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, resueltas todas estas dudas, yo creo que este ejercicio ya está resuelto. Y vamos a ir al último ejercicio que les había propuesto, y me llevó toda una hora, Mario. Y nos dice que el último ejercicio, la Luna gira alrededor de la Tierra
haciendo una revolución completa de 27,3 días. Si suponemos que la órbita es circular y tiene un radio de 3,83 por 10 a la 8 metros, tenemos que determinar cuál es la magnitud de la aceleración de la Luna hacia la Tierra, ¿sí? Fíjense que acá tenemos una imagen re bonita, de que tenemos la Luna, que supuestamente está girando alrededor de la Tierra, y tiene una órbita circular, ¿sí? La aceleración sería una aceleración centrípeta, ¿sí? Y nos dan como dato el tiempo, ¿sí? En que tarda toda la Luna en hacer una vuelta, o sea, una revolución completa. Ese tiempo de la revolución completa es el periodo, ¿sí? Entonces, nuestro periodo vendría a ser de 27,3 días. Si hacemos el cálculo en segundos, nos va a quedar 2,36 por 10 a la 6 segundos, ¿sí? Ahora, la velocidad de la Luna, la velocidad tangencial de la Luna, va a ser igual a omega por R, ¿sí? Y entonces, omega va a estar relacionado con este periodo. Omega en este caso va a ser 2pi sobre t. Entonces, simplemente lo que hacemos es reemplazar el periodo en omega y podemos obtener, o reemplazarlo en la fórmula, y podemos obtener la velocidad tangencial de la Luna, ¿sí? Hasta ahí es un cálculo sencillo. Y la velocidad, la aceleración centrípeta, justamente va a ser en este caso, que va a ser la velocidad al cuadrado sobre r. Si tenemos todos los valores, porque los conocemos, en este caso vamos a reemplazar estos valores y nos queda que la aceleración centrípeta es igual a 2,71 por 10 a la menos 3 metros por segundo cuadrado, ¿sí? Fíjense que esta aceleración es muy pequeña si la comparamos con la aceleración de la gravedad, ¿sí? O sea, fíjense que si nuestra aceleración de la gravedad es de 9,8, fíjense la aceleración centrípeta de la Luna es de 0,071 metros por segundo cuadrado. Siempre cuando estamos hablando de estas, cuando hacemos ejercicios de este estilo, siempre se comparan las aceleraciones con respecto a nuestra aceleración de la gravedad, que es la que sentimos nosotros aquí en la Tierra. Y, por si no quedó alguna duda, a ver, me voy a fijar si quedé sin darles algo. Y creo que ya estaríamos, si este ejercicio quedó claro. Ayúdame a hacerles algunos comentarios sobre ese ejercicio que está muy lindo. Tirarle algunas preguntas. A ver, no las leí. ¿Cuál es? A ver. ¿Cómo, Mario? Sí, yo quería hacerles algunos comentarios sobre el ejercicio que está muy lindo y algunas preguntas que le quiero dejar como inquietud, para que las podemos resolver ahora mismo en realidad. Sí. Bueno, el problema que pide que, ahí ya no veo poco, ¿cuál es la magnitud de la aceleración de la Luna hacia la Tierra? Ahí está, hacia la Tierra. Perfecto, eso lo calculaste perfectamente, la velocidad. La pregunta es, supongamos que hay una persona en la Luna. Claro, bueno, tal vez una pregunta muy avanzada. Pero, a ver, si una persona está en la Luna y salta, ¿qué pasa con esa persona? Supongamos que está del lado que apunta hacia la Tierra y salta hacia la Tierra. ¿Qué va a pasar con esa persona? Pueden habilitar los micrófonos. ¿Puedes repetir? Se va a sentir atraído con la Tierra. Si una persona está en la Luna, ahí parado en la Luna, y salta hacia la Tierra, ¿qué pasa con la persona?
Y va a volver Va a hacia la volver a luna. caer hacia la luna. Ahora, Pero bueno, supongamos que no es la Luna, sino que es un satélite. Es un pequeño satélite, claro, uno piensa la Luna, tiene su fuerza de gravedad pesada. Esto también lo que hizo acá Lorena también vale para un satélite que está dando vuelta, un satélite chiquito, y un astronauta está ahí agarrado del satélite y se tira hacia la Tierra. ¿Qué pasa con esa persona? Se salta un poquito, se despega y va hacia la Tierra. ¿Qué pasa con la persona? ¿Cae hacia la Tierra? y va a ser una espiral, supongo. Bueno, en principio, ¿no? Si se separa del satélite y se empuja un poco hacia la Tierra, sigue en forma, tiene la misma velocidad, así que sigue en esa misma órbita, ¿no? Tiene la misma velocidad y se separa un poco, bueno, asumo que se separe bastante también, va a seguir con esa misma órbita, tal vez paralelo al satélite, pero digo, no se va a venir, no se suelta del satélite, no se cae hacia la Tierra, ¿no? A lo que me refiero es que es que todavía no estamos en dinámica, por eso no quiero hablar de fuerzas de gravedad, pero la fuerza de gravedad que sienten los dos, tanto la persona y el satélite, es la misma. Vale, Sí, uno tiene más pero no peso se va a caer porque de cada uno, ¿no? Pero no la es tan aceleración fuerte. ¿Cómo? No, que no se va a caer hacia la Tierra porque no es tan fuerte digamos, la fuerza de gravedad como para que se quede, para que empiece a caer hacia la Tierra. O Pero sea, sí. no, según lo que tengo entendido, la más fuerte es la de la superficie, de la Tierra. Bueno, pero tiene la misma. Convengamos que tanto la persona como el satélite tienen la misma velocidad. Si tienen la misma velocidad, van a seguir la misma órbita, ¿no? Claro, la espiral sería si salta con mucha fuerza, digamos, si le agrega otra aceleración. Sí, esto lo vamos a ver, claro, cuando veamos dinámica lo vamos a ver bien, pero en principio si tienen la misma velocidad van a seguir la misma órbita. Eso lo vamos a ver cuando veamos. Bueno, se lo quería tirar como inquietud, en realidad necesitamos un poco más de dinámica para ver. Sería como el problema del avión, ponerle que, o sea, que salta del avión y hace en X, digamos, hace la misma trayectoria que el avión porque tiene la misma entonces se va a hacer la misma trayectoria. Claro, exactamente, es la misma idea. ¿No? En el avión la bomba que se tira, es como una persona que se Que el tira. satélite. Claro, es la Sí. misma idea. Se para, pero va a seguir paralelo al satélite, se mueven juntos. Lo mismo con el avión que tira la bomba. La bomba tirada desde el avión, desde el punto, si uno pone un sistema de referencia fijo al avión, ese sistema de referencia ve caer a la bomba en un tiro vertical, ¿no? No oblicuo. Ve que siempre la bomba está abajo del avión y llega a tierra. Sí, si pueden ver, vean videos, es lo que se ven. O sea, si ustedes ponen algunos videos para ver cuando tiran la bomba, se ve eso, que es como si fuera un tiro vertical, justamente. Claro, ven que la bomba va cayendo, el avión abre la escotilla y ve que la bomba va cayendo en forma perfectamente vertical y llega y explota. Nunca ve esa parábola que ustedes ven porque está en un sistema fijo a la Tierra. Si no está con un sistema fijo al avión, que es otro sistema inercial, no hay problema, porque se mueve con velocidad constante, la bomba cae en un tiro vertical. Acá es un poco más, en el caso de satélite tenemos que ver un poco más de dinámica para ver cómo se manejan las cosas, pero la idea es la misma, siguen ambos, si este movimiento circular es un movimiento inercial, es decir, que está ahí dando vueltas en forma indefinida, cualquier otro objeto que tiene esa velocidad también va a seguir dando esas vueltas en forma, y la que provoca ese movimiento es la Tierra, cualquier otro objeto va a seguir dando esas vueltas alrededor de la Tierra de la misma manera. Pero bueno, eso lo vamos a ver en un par de clases. Muy bien. O sea, en realidad el satélite está cayendo, ¿no? El satélite, no sé por qué te dijeron eso. O sea, el satélite está girando a una velocidad constante.
Claro, está cayendo, en realidad la Luna está cayendo constantemente a la Tierra. Esa es su forma de caer. Esa órbita es su forma de caer. Está siendo afectada por la Tierra de esa manera. Una persona cuando salta está afectada por la Tierra de tal manera que uno hace una parábola en el salto. Pero en el caso de la Tierra gira, da todo, es tan rápida la velocidad que gira, da toda una vuelta alrededor, nunca termina de caer. Pero ese movimiento orbital es una forma de caer hacia la Tierra. Bueno, creo que ya estamos con todos los problemas, no preparé ningún problema más. Si quieren hacer alguna otra consulta o si quieren preguntarme lo que no quedó muy claro. Profe, yo tenía una pregunta, en realidad no pasa por los problemas, sino era por la guía de cinemática, los ejercicios del cuestionario. En realidad quería saber qué aceleración de la gravedad teníamos que usar, porque si era 9,8 o era 10. Marion, yo por lo general tomo 9,8, no sé, vos decime si... No, yo en realidad porque el otro día Marcelo Fontana había usado 10 y vos acordás 9,8 y era para ver bien cuál Sí, en usar. principio es algo muy difícil de homogeneizar. Mi experiencia es que cada vez que tratamos de forzar a que se use 10 porque 9,8 tiene un 2% de diferencia con 10, ¿no? Parece mucho la diferencia, pero es solo un 2%. Es una pequeña fluctuación. Entonces uno dice, bueno, toma 10 y hace las cuentas con 10 para redondear. Pero la gente sigue tomando 9,8. Elijan la que quieran. No es problemático. No va a haber problemas en eso entonces. Aclaren de cuál están usando y bueno, será problema del docente que corrige, que tiene que rehacer las cuentas con un 2% de diferencia, no es tanto. Dale, gracias. Acá... Siempre que tratamos de decir, no, todos 9,8, al final hay gente que lo hace con 10, ¿y qué le vas a decir? No hay tanta diferencia. Sí, para simplificar el ejercicio les sirve también usar 10, así que no sería tan grave. Igualmente en muchos lados, también en muchos libros se usa 9,8. O sea, y en algunos usan 9,8, en otros 10. Así que Mirá, tampoco... hasta en el parcial, cuando decimos usen 10, hay gente que termina usando 9,8 y lo decimos en el parcial. Y al final terminamos corrigiendo, no bajamos puntos por eso. Y eso que se dice, es que está escrito en el parcial muchas veces. Use 10 y de gente usa 9. Acá Mayra hace una pregunta del ejercicio del iniciador, ¿sí? No tenés que hablar bajo, no me escuchan. Fíjense que nosotros acá tenemos, para calcular D, les había dicho que se formaba una recta entre el punto inicial y el punto final, ¿sí? Si es una recta, la tangente de esta recta va a estar dada por el ángulo que forma justamente con la horizontal, ¿sí? M es la pendiente. Entonces, la pendiente es igual a la tangente de menos 50 grados. Menos 50, o sea, la tangente es negativa porque justamente la tangente de esta recta es negativa. Y si tenemos en cuenta los dos valores, x0 y 0 y 1, x1 y 1, podemos calcular justamente esa pendiente. ¿Quedó más claro, Mayra? Dice Justina, me quedó una duda del problema 3, ¿podría ser tangente de menos 50? Bx para sacar la velocidad de ni cuando llega a la rampa. Sí, Martín. Espera, no entiendo muy bien la pregunta, Justina. Tres diez. No sé si podés tomar tangente de 310. 310 es el complementario. No sé cuánto te daba la tangente. Sería sí, desde la horizontal, te entiendo, Martín. No me acuerdo cuánto daba la tangente. A ver. A ver, tangente.
3,10. Tangente. Te da lo mismo. Exactamente. Te da exactamente lo mismo si lo haces de 3,10 o de 50. Igualmente me parece como complicarla un poco hacerlo en 3,10 para tus cuentas, ¿no? O sea, simplemente tenés la tangente, que es de 50 grados. Compartir. Tenés tu tangente que es de 50 grados, entonces simplemente podés calcularlo de esa forma, antes que hacer los 3,10 que te quedan del otro lado. Pero te daría exactamente lo mismo, matemáticamente. Y después estaba la pregunta. Dice, desde el horizontal, sí, pero porque en el CBC me pedían el ángulo desde la horizontal, que ya te da el signo más que nada para dinámica, como Newton decía, la sumatoria quería el signo, nos de X, el ángulo. Mario, ¿hay alguna aclaración desde acá? No sé si... Para mí sería lo mismo, no sé si vos ves algún problema diferente. A ver, ¿puedo ver el gráfico del ejercicio, cómo eran los ángulos? ¿Por qué no? ¿Por qué calcularon ese ángulo de 50 grados? Esta es la de esta 50 grados era cómo caía en la montaña, ¿sí? Y calculaba la tangente, simplemente es la tangente de esta recta. Ah, está bien, está bien. Sí, que quede claro el ángulo, ¿no? Uno, siempre que uno pone un ángulo en un gráfico, está ahí, claro. ¿No? Si uno tiene un sistema coordenado, si dice un ángulo de 30 grados, se supone que siempre es respecto del eje X, o del eje horizontal es respecto y sentido del eje horizontal al vertical, ahí crecen los ángulos, ¿no? Del eje X hacia el eje Y, ahí crecen, y después para el otro lado negativos. Pero eso es cuando uno pone un triángulo, los ángulos los define, los pone en el esquema, ¿no? Directamente ahí. Y uno hace las cuentas, o sea, lo saca ahí, no hace falta tener un sistema de ángulos. Se supone que ese ángulo es positivo, ¿no? Es el módulo del ángulo. Igualmente queda claro, ¿no? A mí me preocupa la diferencia entre ese ángulo y el ángulo con que cae la persona. El ángulo con que cae la persona es distinto, ¿no? Ese ángulo es a partir de la altura y del desplazamiento en X, pero el ángulo con que llega a tierra el esquiador es mayor. A ver si puedo marcar. Ese ángulo de 50 es medio artificial, es un ángulo que está dado a partir del desplazamiento, pero la trayectoria es una parábola que tiene una altura clara, y él cae con mayor ángulo. Y uno puede calcular ese ángulo con las velocidades de llegada. Este ángulo alfa. Claro, con la tangente, respecto a la tangente de la trayectoria, es mayor que 50. Y lo pueden calcular con los datos que tienen, porque tienen la velocidad horizontal y la velocidad vertical. Hacen la inversa tangente de la velocidad vertical dividido la velocidad vertical dividido horizontal, inversa tangente, y le da ese ángulo respecto del horizontal. Les va a dar... Este es el ángulo con el que llega la esquiador. Es el mismo, es el mismo problema que planteamos para la bomba. Claro, es lo mismo, es muy parecido. Sí, te hago una consulta. Sí. En un problema de incertezas, la gravedad tendría que ser, pongámosle 9,8. ¿Su incerteza sería 0,1? ¿O cuál sería su incerteza absoluta? 9,8, claro, puede ser, ¿no? Si es 9,8, si está dado 9,8, claro, dando las cifras significativas de una magnitud, te están dando que la incerteza está en el otro dígito, es decir, más menos 1, claro, más menos sería 0,01. Si está en 9,8, perdón, sería entre 9,8 y 9,9. La incerteza sería de ceros, de 0,05, claro. 0,1, el intervalo sería como de 0,01, pero va de 9,8 a 9,9. Tenés una incerteza entre 9,8 y 9,9. O
Claro, o 9,75 y 9,85. Es una incerteza, un tamaño de incerteza de en realidad 0,05. Y el total de la incerteza, porque vos redondeaste 9,8, redondeaste a 9,8, pero podría haber sido 9,75, 9,75 o podría ser 9,84. Ese es el rango que tenés. Es un rango de 0,1, pero la mitad de ese rango es 0,05, ¿no? ¿Queda claro eso? Claro, pero en un problema que vos, o sea, vos tenés que calcular la incerteza absoluta de ponerle de un trayecto. Y en ese trayecto tenés una ecuación que tiene la aceleración. ¿Cuáles son los valores que tendrías que tomar o ahí no los van a aclarar? Y tenés que tener el error en la aceleración, tenés que tener los errores en cada magnitud. Esto te estoy diciendo, si tenés un valor dado, tabulado, con un número de cifras significativas, podés tomar un error en el que decís, bueno, esto se redondea ese punto, pero en realidad podría estar entre un decimal más, entre ese valor y el valor que sigue. A eso me refiero. Pero si no, la mayoría de los problemas te tienen que dar la incerteza en la aceleración, que seguramente es mayor que eso. En la aceleración o en los parámetros que te dan, te tiene que dar más o menos cuánto. Ok, era eso. Gracias. ¿Puedo preguntar algo del trabajo grupal? Sí. Cuando tenemos que entregarlo, ¿no? ¿Es a mano o en computadora? Y si requiere alguna explicación de los ejercicios, o sea, usamos derivadas, integrales. Sí, o sea, por lo general cuando hagan los ejercicios les conviene bastante explicar qué es lo que están haciendo acá, tomo esto por esto, o sea, les conviene explicar bastante cuál es el desarrollo, o sea, cuál es cómo lo van pensando el ejercicio. Incluso para que el docente cuando lo lee, me parece que es mucho mejor, es mucho más fácil ir siguiendo su desarrollo. Con respecto Es una explicación de del paso a paso del cálculo. Exactamente, sí. Me parece que está bueno, o sea, nos sirve a nosotros, primero les sirve a ustedes para ver qué es lo que están haciendo, y nos sirve a nosotros para saber cómo lo fueron pensando el ejercicio. En ese aspecto me parece que está bueno. Y por otro lado, yo no creo que haya problema si es en computadora o es ¿cómo se llama? O es a mano. El problema es que sea claro. Si no es claro, se complica bastante. Es preferible en computadora porque es mucho más claro, o sea, se pueden agregar, si lo hacen PDF igualmente se pueden agregar comentarios, pero lo que sí tienen que tener en cuenta es que sea claro, o sea, la letra esté bien, o sea, se entienda todo. Yo lo que supongo es que lo podrán escanear o le podrán sacar una foto. Si la foto sale mal, se nos va a complicar un poquitito a nosotros para leerlo. Sí, creo que la fecha límite era el 24. Bien. Sí. Yo tuve una consulta del autotest de cinemática. Sí. Que quería preguntar si se puede entrar, digamos, a copiar las preguntas y después hacer el test. No sé si les permitía eso, Mario. No sé si vos te acordás. Sabés que no me acuerdo, pero no pueden sacar capturas de pantalla cada vez que ven las preguntas y... Es que tienen las hojas, ¿no? Perdón, Marcelo contestó que sí, que se podía entrar, copiar las preguntas y después hacerlo. Ah, bien. Bien, pueden tomar capturas de pantalla y después lo hacen por las dudas, ¿no? Para no perder, porque hay un tiempo, ¿no? No hay tiempo. Lo que tienen es que una vez que contestaron, claro, pueden ir cambiando de pregunta, pero una vez que le dieron a cada pregunta la opción, ya queda guardado. Esa es la dificultad. La respuesta. Al final creo que mandan todas las respuestas, así que en teoría sí podrían copiarlas. Si dijo Fontana que sí, es porque está habilitado de esa forma. Así Perfecto. que Buenísimo. Dice, ¿se pueden subir varias fotos del TP en un mismo archivo, PDF? Sí, yo creo que sí, no hay problema. O sea, traten de ser ordenados con lo que nos envían. Tengan en cuenta que primero son muchas personas,
hay que pensar, nosotros tenemos que tratar de meternos en su cabeza y entender cómo pensaron, o cómo resolvieron ese problema, y también si no está prolijo, se complica un poco más. Claro, la idea es eso, lo que dice Lorena es lo fundamental, ¿no? La idea tiene que pensar ustedes que no es que tienen que seguir un procedimiento que es el que nosotros queremos, sino que al revés, nos tienen que mostrar a nosotros que ustedes están entendiendo cómo es el problema, cómo se resuelve el problema. Si logran eso, ya está. Nos tienen que mostrar que están entendiendo lo que están haciendo y que no es algo automático, que están... Eso es lo más importante a la hora de resolver un problema. Y no es tan fácil a veces, por eso tienen que ser cuidadosos, y de acá usé esto, acá usé eso, porque a veces, claro, tienen que tal vez explicar un poco de más para... Sí, en general, a veces que las explicaciones a veces parece que están de más, pero en general todas las consideraciones que ustedes tomen para resolver el problema siempre los ayuda, ¿sí? Nos ayuda a la hora de que cuando nosotros leemos sus consideraciones podemos entender desde dónde lo están planteando el problema. Tengan en cuenta que nosotros no los conocemos, no podemos hablar con ustedes personalmente como para saber qué es lo que piensan. Entonces traten de volcar todo eso en el ejercicio o en el trabajo que estén haciendo. Eso es igual de siempre, en cualquier trabajo práctico que hagan es lo mismo. ¿Alguna otra consulta? Profe, yo tengo una consulta acerca del trabajo grupal. Sí. Cuando piden vector velocidad angular respecto del origen, ¿a qué se refiere? ¿Es el vector velocidad angular así normal? ¿O tengo que hacer una especie de movimiento relativo como para verlo respecto al origen? Yo creo que es el normal, no sé, Mario. Sí, la velocidad angular es positiva, claro, positiva en el sentido en que crece el ángulo, ¿no? Y esa dirección de giro, ¿cómo se representa? Porque es un ángulo que crece. Imagínense a ver, no puedo dibujar ahí, pero es un ángulo, a ver si me prendo la cámara. A ver ahí si me ven. ¿Podés compartir pantalla, Mario? Puedo compartir pantalla, tenés razón. A ver, podría compartir pantalla. Se compartiendo. Compartir ahora. No, pero vos no estás compartiendo. Por eso está tu video, así que puedo compartir la mía. Bueno, ahí. Bueno, ¿a qué me refería? Si ustedes tienen supongamos que tenemos un ángulo, voy a dibujar en 3 dimensiones, ¿no? Para que a ver, tenemos el eje X, uy, qué lento que está esto, eje Y, eje X, eje Y, y eje Z hacia arriba. Bueno, y tenemos algo que está girando en el plano XY, está girando en este sentido. ¿Ven la ¿Sí? ¿Se ve? ¿Cómo? Pues yo no veo tu pantalla. ¿No la ves? ¿No se ve? Sí, se ve, se ve. ¿Se ve? Perfecto. A mí me dice como que está compartiéndose. Bueno, supongamos que tenemos algo girando en el plano XY. ¿Cómo definimos? Está girando del eje X al eje Y, es decir, el ángulo está creciendo. ¿Cómo definimos eso? Bueno, se nota que hay una dirección de giro. ¿Y cómo se define? Y se define con un vector perpendicular, en este caso va a ir en el eje X, en el eje Z positivo. Es decir, en este caso, omega como vector va a ser el valor de omega en Z versor. ¿Por qué? Porque está girando del eje, está creciendo los ángulos están creciendo. Si está girando en este sentido. Si girara al revés, vamos a hacer el mismo. Si tenemos algo que gira en el otro sentido, me va a quedar un omega en menos
qué sé yo, 2, no importa, radianes por segundo. A ver, 2 radianes por segundo para darle un valor en Z versor, negativo, pues está girando en el sentido que los ángulos están disminuyendo, ¿se ve? El omega iría hacia abajo. Esa es la convención que se usa. Para un sentido de giro se usa el Z positivo, en este caso es, vamos a poner también un valor, porque ponerle la magnitud omega no se queda claro si es un valor positivo o negativo, ¿no? Vamos a ponerle 2 radianes, como ejemplo, por segundo. Es un número positivo, apunta hacia arriba, si es negativo, apunta hacia abajo. Pero uno indica un sentido de giro contrario a las agujas del reloj para el positivo y en sentido de las agujas del reloj para el negativo. Es decir, esto sería horario. Horario sería en menos Z y esto sería antihorario, ¿no? Con contrario a las agujas del reloj. Antihorario. Esa es la convención que usamos. ¿Los perdí? No. Acá hay otra pregunta, si se puede calcular la velocidad angular haciendo el producto vectorial del vector radio con el vector velocidad. ¿Del vector cuál? Del vector, acá lo tengo, se puede con el producto vectorial del vector radio con el vector velocidad. A ver, vuelvo a compartir, creo que me salí. ¿Cómo? Ay. A ver si, para que deje de compartir, me vuelvo a... A ver si entiendo, es el vector radio. Tenemos, a ver, plano X e Y. X e Y y tenemos un movimiento circular. Y este es el vector radio. Y el vector velocidad, me decía. Claro, no, en realidad lo que me parece que la velocidad en general va a ser omega. Yo uso omega minúscula, perdón, a veces, y omega mayúscula. Vamos a usar omega mayúscula, me parece, ¿no? Omega Creo por que R. sí, no sé. A esto se refería. ¿Quién es la que preguntaba? Vamos a usar el omega mayúscula, así nos ponemos todos de acuerdo. Omega mayúscula. Y la velocidad es omega por R, sí. Pero es al revés, no es omega por R, perdón, no es la velocidad producto vectorial R o omega, sino que al revés. Uno de acá puede despejar, piensen que acá esta es una ecuación vectorial, así que son 3 ecuaciones con 3 incógnitas en general, y uno puede despejar una u otra. Si conoce R, puede despejar el omega, pero bueno, tiene que hacer el producto vectorial y ver. Acá pregunta también Juan Augusto. Dice que en el Roederer, o sea, que no está entendiendo el vector angular. Dice que el Roederer llega a omega, creo que es omega, igual a R por B sobre R al cuadrado. Dice, ¿lo viste al mensaje? R omega es igual a R por B sobre... El Roederer llega... ¿Cómo? ¿Sí? Sí, parece que sí. ¿Es eso, Juan? Sí, sí. Y a ver, habría que deducirlo. Puede ser, así a simple vista, habría que deducirlo. La que es
Sí, habría que hacer la... Directa es esta de acá, pero pensémoslo. Bueno, supongamos que esta es correcta. B es igual a omega por R. Si acá le tomo producto vectorial, claro, te queda R por B de los dos lados, te queda R asociativo, omega por R. Entonces, habría que pensarlo y si hay que hacer asumir algunas cosas. En principio parecería que sí. Sí, es Fíjense, si omega es perpendicular al plano y R este es un vector del plano, claro, esto está bien. Entonces, omega claro, el tema es que omega es perpendicular a R. Eso es importante, ¿no? Omega es perpendicular a R en general, ¿no? Si esa es bueno, si suponemos eso, habría que ver lo que está suponiendo o no el Roederer, tendría que mirarlo. Pero si suponemos eso, esto te queda el producto de los módulos en forma perpendicular. No sé si soy el único, pero no se escucha nada, Mano ¿no? derecha. Sí, y el resultado de esto te va a quedar el producto de los módulos es R es perpendicular, omega es perpendicular a R, es decir, esto me va a quedar R por omega por R por un versor perpendicular a Mario. Bueno, hagamos una cosa. Mario, no se te escucha. Se te corta bastante. Lo que podemos hacer, les mando esta resolución, lo adjunto en un foro y lo pueden ver bien. ¿Sí? O también lo pueden hacer ustedes, si alguno lo sale, les sale perfecto. Pero si no, vayan haciéndolo ustedes a esta cuenta. Mario creo que se desconectó. Vamos a una cosa. Yo dentro de un par de días lo que puedo hacer es lo subo al campus y si no, fíjense si ustedes lo pueden resolver. Llegamos a la misma conclusión y vemos si llegamos a la misma conclusión. En teoría sí, deberíamos llegar a la conclusión, tenemos que hacer todos estos cálculos vectoriales, ¿sí? Si hay alguien que lo quiere hacer, perfecto, y lo pone en el campus. Y si no, yo en un par de días lo agrego, si les parece bien. ¿Sí? Y bueno, Mario parece que ya se fue. No sé si tienen alguna otra consulta. Porque, o sea, en realidad esto es todo matemática. O sea, para hacer esto es simplemente un desarrollo matemático algebraico. Que no es que o sea, está dentro de física, pero bueno, hay que pensarlo un poquitito más. Denme un poco de tiempo y lo subo dentro de un par de días. Profe, una pregunta.
La evaluación obligatoria, entonces uno puede entrar, copiar las preguntas y después resolverlo después, o es solo en el momento, apenas abro el link. Yo creo que podés copiarlas y resolverlas después. Creo que sí. Déjame que le pregunte a Fontana. Tipo, capaz se pierde el intento, Sí, por por eso. las dudas. Sí, ya sé cuál es tu miedo. Déjame que le pregunte a Fontana y cualquier cosa les mando, si no les digo algo más, pero en teoría creo que la pueden copiar. O sea, creo porque fíjense que hasta, o sea, ustedes pueden ver las preguntas y recién cuando las contestan pueden mandarlo, o sea, cierra el cuestionario, digamos, o la especie de cuestionario y ahí lo mandan, pero al final. Mientras no conteste nada, no se pierde el intento, entonces. En teoría no sé, o sea, creo que sí creo que hasta las podés contestar. Bueno, no sé si te guarda el intento, o sea, pero bueno, no contestes nada, mirá las preguntas y después cuando ya tengas todas las respuestas, mandarlo completo. Si al final te manda enviar el intento, ya cuando te manda al final, ya estás, o sea, no hay problema. ¿Alguna otra consulta? Sí, yo tengo una pregunta respecto al problema que hay que entregar, el de grupo. Ay, no te escuché, se escucha muy despacito. ¿Hoy ahora? Sí. Sí, respecto al problema que se hace en grupo. Sí. Las unidades, es que estábamos hablando con mi grupo y pensamos en ponerlo en centímetros sobre segundo porque se trata de una hormiga. Pero no sé si hay algún problema con las unidades por el sistema internacional, porque pues siempre veo que los metros van con los segundos, entonces no sé si Sí, en hay algún realidad tipo de conversión. metros por segundo, no hay problema por eso. O sea, Ok. sí, traten de usar metros por segundo. Ay, gracias, Renata. ¿Ya te quedó claro? Buenísimo. Perdón, entonces se puede centímetros sobre No, segundo. usen metros por segundo. Para que ¿Metros? también lo puedan ver cuando comparan con velocidades, también les sirve para ver si la velocidad es muy alta o es muy baja. Y si lo usan en centímetros por segundo, quizás pierden la percepción. Ok, pero pasa que los resultados dan en unidades y se trata de una hormiga. Y nos parecía un poco raro que una hormiga recorriera, no sé, 10 metros en un segundo. Sí, pero están hablando de velocidades. 10 metros en un segundo. 10 metros por segundo les da eso. No, o sea, pasa que hay un inciso que te dice que des las unidades. Y bueno, por ejemplo, yo lo puse en metros sobre segundo porque no lo pensé bien, pero luego lo hablé con mi grupo y dijimos que como se trata de una hormiga, sería más lógico que fuese en centímetros en vez de metros. Sí, en realidad lo que dice la velocidad, si la expresan, o sea, en metros por segundo, les van a ver, ya les dije, o sea, lo van a poder comparar con otras velocidades, ¿sí? Me parece que está bueno que lo expresen así. Obviamente, si están hablando de una hormiga, esa velocidad en teoría o sea, la percepción va a cambiar, pero me parece que les sirve para compararlo con otras velocidades también. Ok, entonces lo dejamos en metros. Sí. Dale, gracias. De nada. Con respecto a los errores, fíjense en el ejercicio 4 que está subido en YouTube. Primero que nada, sepan disculpar la adicción y todo lo demás. No es lo mismo estar frente a ustedes en una clase que grabar esto. Y hay veces que cuesta un poco más. Pero, o sea, a la hora de calcular los errores, a la hora de tener en cuenta los errores, nosotros no tenemos, digamos, cuando hacemos una medida, la precisión con la que podamos realizar esa medida, nosotros vamos a saber si esa medida, o sea, no vamos a tener este error es más grande que este y por eso, o sea, ¿a qué me refiero? Nosotros vamos a poder medir algo y ese algo que nosotros midamos siempre va a tener un error, ¿sí?
Ahora, ese error va a ser mayor o menor si lo estamos comparando con algún elemento de precisión, pero o sea, siempre vamos a tener el error, ¿sí? Cualquier medición que nosotros hagamos va a tener un error. Ahora, si nosotros queremos saber si ese error es muy grande o si ese error es muy representativo, vamos a tener que ir ya a pensarlo desde el punto de vista del error relativo, ¿sí? ¿Relativo a qué? Relativamente con qué, o sea, lo comparamos con qué, vamos a ver si el error que cometimos a la hora de medir ese valor es muy grande o es muy pequeño, ¿sí? Cuando yo les hablo del ejercicio número 4, fíjense que tenemos una medida, creo que era de 47,9 y yo la redondeo a 48. Fíjense que si miran el ejercicio nuevo, el error relativo de ese redondeo, a pesar de ese redondeo, nos va a dar del orden del 8%, ¿sí? Entonces, no vamos a cometer muchísimo, un error muy grande al redondear de 47,9 a 48. Es más, el error relativo se mantiene, justamente también por los redondeos, se mantiene muy similar al que habíamos obtenido si usábamos la décima de metro. Así que revísenlo un poquitito desde ese lugar. O sea, nosotros, creo que había una pregunta en el campus que me decía, bueno, ¿cuánto es lo máximo? ¿Dónde me tengo que mover? ¿Cuánto tengo que dar como máximo? Me parece la pregunta. O sea, dame un valor del intervalo, creo que era la pregunta. O sea, si ustedes... o sea, no les podemos dar un valor de intervalo. O sea, lo que tenemos que tener en cuenta es cuál es el error relativo de esa medida, ¿sí? Si ese error relativo es medianamente bajo o es más bajo que, o sea, o no aumenta demasiado, si hacemos un redondeo, tomamos como que ese error relativo, ese redondeo es válido, ¿sí? Por ejemplo, si hubiéramos hecho un redondeo tal que nuestro error relativo crecía a un 30%, digamos que ya nuestro redondeo ya no sería válido. Mírenlo de nuevo al ejercicio y piensen más que nada para ver si ese cálculo se corresponde, ¿sí? ¿Cómo? Mira, eso lo utilicé, la verdad es que lo utilicé 0,1 porque tuve en cuenta la incerteza del primer tramo. Pero es verdad que no tuve en cuenta la incerteza, o sea, que el tiempo, o sea, el delta T, incerteza, se puede calcular, o se debería calcular con el error de la fórmula, o sea, sale de una fórmula. Y tenemos el error de B y el error de X, creo. Lo tendremos que calcular a partir de ahí, tenés razón. Pero fíjate que ahí también ese delta T, esa incerteza se va a mucho, se va creo que a 10, se había hecho el cálculo yo. En este caso no vamos a tener en cuenta, y no sería una incerteza muy lógica, porque es muy grande, pero no afecta demasiado el cálculo porque ese 10 lo multiplicaríamos por 0, ¿sí? Pero déjenme que lo revise de nuevo, cualquier cosa les hago un comentario más, pero sí es verdad que yo lo tomé como a modo de ejemplificación, pero sí podríamos haber tenido en cuenta el error que nos daban los valores de la velocidad y la posición, creo. ¿Sí? O sea, lo voy a ver de nuevo porque aquí se está dando una propagación de errores que es bastante grande y no se ve afectado en el cálculo, porque después si lo multiplicamos, a ver si lo tengo acá, no sé, para que me sigan, porque si no después no me van a seguir. A ver. No lo puedo abrir. Ahora, denme un minutito. Ahora les voy a compartir la pantalla nuevamente.
¿sí? Vamos a ver si yo lo puedo seguir. Fíjense que en esta parte, acá la pregunta que me hacen, no sé quién me hace la pregunta, Joaquín, ¿sí? Tenés razón. Acá la incerteza que yo tomo es de 0,1. Acá en este lugar yo tomo una incerteza de 0,1. Si tomo una incerteza de 0,1 y esto lo multiplico por 0, esta incerteza no va a tener un valor muy importante. Ahora, si hacemos la incerteza acá, si tenemos en cuenta que ese valor de t, nosotros lo obtuvimos acá, ¿dónde está? Este de B0 y la aceleración, era la aceleración. Si hacemos el cálculo de propagación de errores de este t, nos va a dar, por lo menos creo que la primera vez que lo hice, no lo hice varias veces, pero nos va a dar algo similar a 10, ¿sí? Que es muy alto, y en este caso sí tendría un valor muy importante. Creo que es 10, si lo hice bien. En este caso sí tendría un valor muy importante, pero por suerte está acompañado a este valor que es igual a 0. Déjenme que lo revise un poquitito más para ver si tengo algún error en ese cálculo, pero en definitiva, sí, este valor tendría que tener en cuenta el cálculo de la incerteza de t que sale de la fórmula. Ahora acá no se ve afectado porque lo multiplicamos por 0, pero en el caso de que sí se tenga que afectar, fíjense que le agregaría una incerteza muy grande a la incerteza de la distancia de frenado. No sé si por ahí venía tu pregunta, Joaquín. Por aquí. Sí, sí. Sí, yo creo que si está bien el cálculo que hice, que lo voy a revisar de nuevo, sí, o sea, se agregaría una incerteza muy grande y aumentaría muchísimo la incerteza del valor de frenado. Y tendrías que tener en cuenta justamente la ecuación con la que vos obtuviste el tiempo de frenado, que ya la velocidad y la aceleración tienen sus propias incertezas. O sea, en sí lo que estás pensando está bien. O sea, el razonamiento que estás teniendo estaría bien. Profesora. Sí. Una consulta sobre el trabajo grupal. Uh-huh. En la velocidad nosotros nos daban unas constantes A, B y C, que nos dicen que es de valor 1. Respecto otra vez de lo de centímetros o metros, si a esas constantes decimos que son, por ejemplo, de 1 metro, todos los cálculos los hacemos en metros sobre segundos. Y si ese 1 sería 1 centímetro, dejamos todo en centímetros sobre segundo, o cómo es. Aclaramos en la parte principal cómo se tomó. Sí, yo que ustedes aclararía. Sí. Porque en sí el razonamiento de los cálculos es lo mismo, pero cambian el sentido físico de centímetros o metros de objeto de estudio. Sí, aclárenlo. O sea, ante cualquier duda, aclárenlo. Yo igualmente le voy a consultar a Fontana para ver cuál es el criterio que se quiere adoptar, y le voy a consultar le voy a hacer esta pregunta. Si no se aclara nada, aclárenlo ustedes Claro. en el ejercicio que entreguen. Si no, se sacaron. Las constantes son, por ejemplo, 1 metro, las cuentas si las pasamos a centímetros quedan 100 centímetros, ¿no? Sería algo así. Y van cambiando en las cuentas que hacemos. Sí, en teoría deberían ir cambiando. Déjame voy a mandarle un mensaje a Fontana y le voy a preguntar a dónde apunta el ejercicio bien, ¿sí? Y voy a ver cuál es la consideración que quiere que tomemos. Buenísimo, gracias. También a corregir de acuerdo a eso. Pero siempre que hagan un ejercicio, si no les queda algo claro, si no saben bien qué es a dónde apunta, ustedes expliquen lo que están haciendo. O sea, no tomen nada como nada dado, o sea, nada está dado. Expliquen lo que están haciendo en cada caso, ¿sí? Porque el que está corrigiendo no sabe lo que ustedes están pensando. Siempre tengan en cuenta eso. Entonces, no podemos ver el razonamiento de ustedes, si ustedes no lo explican. Igual le pregunto a Fontana, si no se anuncia nada en el foro de novedades, es porque pueden tomarlo en centímetros o en metros. Supongo que se tomará en metros, pero si él da alguna indicativa diferente, les avisamos, ¿sí?
Bueno, yo creo que ya estamos en tiempo, si tienen alguna otra consulta. Una consulta sobre el ejercicio 4 que me quedó. Sí. Yo lo planteé de una forma un poco distinta y me quedó el mismo error, pero quería saber si tenía sentido o me dio de pura casualidad. Y es que el primer tramo, yo le calculé el error al tramo que sería del MRU, y después le calculé el error absoluto al tramo del MRV, pero yo puse que X0 era o sea, la posición en la que termina el MRU. Entonces nada, primero calculé el error de ese X0 y después el de la velocidad de la aceleración y me terminó dando lo mismo, pero no sabía si tenía sentido o no. Sí, tiene sentido. O sea, el ejercicio se puede hacer de diferentes formas. Estás hablando de la distancia de frenado. Acá cuando decís el X2 es igual a X0 más B0 por un medio más por la aceleración por el tiempo al cuadrado. Acá te referís, ¿sí? Vos le agregaste el X0. Sí, claro. Tiene sentido lo que estás haciendo. Si yo le hubiera, por eso mismo, cuando planteo este ejercicio le digo, bueno, yo pongo acá, pongo mi 0, entonces pongo X0 igual a 0. Si ustedes ponen X0 igual al valor que ya habían obtenido, sí tienen que tener en cuenta este error. Y está bien, Claro. es lógico lo que estás planteando. Sí. Ah, buenísimo, gracias. De nada. O sea, siempre, o sea, errores puede parecer bastante complejo hasta que lo entendemos. Incluso yo también tuve este problema, así que no se preocupen. O sea, creo que todos estamos en la misma hasta que entendemos algo. Pero siempre, o sea, cuando calculen el error, la incerteza de algo, o sea, traten de plantear toda la ecuación. Y cuando plantean toda la ecuación, fíjense cuáles son cada una de las variables de esa posible ecuación. Y entonces ahí cuando hacen la derivada, ya pueden sacar, o sea, hacen la derivada, o sea, aplican simplemente la fórmula y tienen en cuenta las variables, van despejando una por una, ¿sí? O sea, van sacando una por una. Si en el caso de que vos pusiste X0, aquí quedaría, voy a modificarlo, por ejemplo, X0 más. Acá nosotros tendríamos que sumarle, por ejemplo, a ver, vamos a hacer esto acá. Esto, modificar acá en vivo se complica un poco, pero acá nosotros tendríamos, en vez de X0, tendríamos de B0, tendríamos otro término más, ¿sí? Entonces, toda esta derivada tendríamos que sumarle este término. Este término que le sumamos también va a tener su certeza, que es la incerteza de X0, que es la que ya hubiéramos calculado. O sea, siempre tengan en cuenta esta ecuación, ¿sí? Y obviamente traten de que su ecuación que van a usar como función sea lo más clara posible. En este X2, todos nuestros valores, o sea, de qué va esta función va a depender de diferentes valores, va a ser X0, B0, T, la aceleración. Entonces, cuando hacemos el error, vamos a calcular la incerteza de cada uno, ¿sí? Derivando de acuerdo a cada uno de los, ¿cómo se llama? Ahora me sale la palabra, de X0, B0, T y la aceleración. No sé si quedó claro lo que les estoy diciendo. Sí, perfecto, gracias. Por favor. ¿Cómo calcular el vector velocidad angular en el ítem D del problema obligatorio? La verdad es que, Jonathan, no conozco ese problema, o sea, no lo leía el problema. Lo leo y te mando cualquier cosa, una pregunta. Te lo mando por el foro, ¿te parece bien? Voy a anotarme porque tengo varias consultas para Fontana, así que para que les quede a ustedes. ¿Sí? Bueno, yo creo que ya vamos terminando. Vayan a almorzar. Cualquier consulta, manden mail. Traten de nuevo, les recuerdo lo que les dije al principio, traten de hacer los problemas por ustedes. O sea, rómpanse en la cabeza. O sea, la única forma que van a poder entender realmente los problemas es cuando se rompen la cabeza.
no encuentren las soluciones fáciles, porque soluciones, o sea, todos los problemas que vemos, todos los problemas que están en la guía, todos están resueltos en algún lugar, de alguna forma u otro. Sí, ¿qué dice? ¿Cuál es la pregunta? Tengo una pregunta sobre un enunciado de un ejercicio de evaluación. Sí, decime, Camila, el enunciado. No lo tengo que pensar, pero decímelo si querés. Sí, activo el micrófono más fácil. El ejercicio 6 dice, si en un instante dado una partícula que se mueve en forma rectilínea tiene velocidad v hacia la derecha, en caso de estar acelerada, esta aceleración solo podrá ser hacia la derecha. Cuando dice en caso de estar acelerada, ¿se refiere a que esté aumentando la velocidad o solo a que exista la aceleración? O sea, que sea distinta a cero. Exactamente, a que sea distinta de cero, sí. Ok, genial, gracias. O sea, que exista esa aceleración te va a modificar la velocidad, sí. Sí, perfecto. Listo. Bueno, a seguir pensando, espero que les haya servido la clase. En la próxima voy a tratar de preparar ejercicios capaces. No sé si les sirvieron los ejercicios. ¿Algún feedback? Buenísimo, gracias. Bueno, la próxima trataremos de preparar otros ejercicios como para justamente que les sirvan. Nuevamente, rómpanse la cabeza. Traten de resolverlos ustedes antes de preguntarlo. Y, o sea, a lo que voy, siempre les va a surgir la duda. Dejen esa duda y piensen en esa duda, esperen un poco y después pregúntenla. No vayan ya a la respuesta. Imagínense que ustedes van a estar dando un coloquio y en el coloquio no van a tener a nadie que les resuelva ese problema. Lo van a tener que hacer ustedes. O sea, imagínense ustedes en la situación de coloquio todo el tiempo. Y ahí es donde uno aprende más, les puedo asegurar. Por lo menos para la carrera les va a servir un montón. Gracias, Facundo. Bueno, los saludo a los que quedaron. Muchas gracias y nos vemos la semana que viene. Cualquier consulta estaremos respondiéndoles. Hasta luego. Gracias. Vamos a terminar.